Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Vamos con nuestra clase de acto jurídico vía grabación de video y ustedes saben, y bueno, todos estamos al tanto de las circunstancias que estamos viviendo y por esa razón la universidad ha determinado que las clases deberán realizarse vía plataforma. Sin embargo, las plataformas se habilitan por cursos, no todos los cursos se han ido habilitando. Entonces, en este caso, la primera clase por esta semana va a ser vía clase grabada y seguramente la próxima semana ya la haremos en la plataforma de Black, ¿ya? Para que ustedes también vayan teniendo las opciones diferentes en estas tecnologías que sirven para tener una clase no presencial. No presencial en el sentido de que ustedes no vengan a la universidad, pero la idea, en este sentido, es la tecnología nos presenta un gran desafío, es que nos volvamos más autodisciplinados, más de alguna manera comprometidos con nuestro propio aprendizaje, que es un fenómeno que se ha ido dando ya con el tiempo. No crean, y creo que lo hemos conversado a lo mejor o no, pero con el tiempo las clases se van a ir dando bajo esta modalidad, ¿eh? Ya sea de videoconferencia, que en ese caso es presencial, presencial en el sentido de que se produce en línea, tanto profesor y alumno, o vía estos sistemas de clase grabada. Hecha entonces esta advertencia, deseo que tengan una buena tarde. Ya se supone que esta clase va a ser transmitida en el horario habitual de las 7 de la tarde. Pero como no se va a producir en esta primera clase una interacción, seguramente la clase va a tener más participación mía, obviamente, y a lo mejor menos tiempo, porque está más comprimida. Pero la idea es que ustedes la escuchen, hagan un trabajo que después yo voy a dejar en su plataforma y luego repasen, es decir, la autodisciplina, el estudio personalizado. Les deseo éxito, porque obviamente es un desafío para todos, pero también es algo muy bonito en el sentido de que yo puedo aprender también sujetando a mi propia regla. Recomendación ideal para cuando se estudia el examen de grado, que es cuando más cuesta autodisciplinarse. Bien, hecho entonces o dichas estas palabras, vamos con lo que nosotros estábamos analizando en la clase anterior. Recuerden que nosotros estamos en pleno acto jurídico, ya hemos pasado por esta decisión conceptual sobre si denominarlo acto jurídico o denominarlo negocio jurídico, y ahí en clase vimos que efectivamente eso responde a tendencias doctrinarias diferentes, acto jurídico por la tesis francesa y negocio jurídico por la doctrina alemana. Bien, y efectivamente establecido como concepto marco que el acto jurídico es una manifestación de voluntad del sujeto, en este caso, realizada con la intención de producir un efecto jurídico. Más tarde veremos que ese efecto jurídico es crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Al menos así en la doctrina básica. ¿Ya? Bien, y habíamos comenzado entonces las clasificaciones del acto jurídico. Esas clasificaciones, ya habíamos visto la primera, que al parecer va a generar seguramente con el tiempo una división del derecho civil. Tiempo atrás ya los profesores señalaban que el derecho de familia y el derecho patrimonial son dos áreas que se han ido autonomizando, perfilando. ¿Eh? Si bien siempre van a estar los cruces porque esto forma parte de un todo, ¿eh? Sin embargo, hay características que se pueden decir son propias del derecho de familia y características propias del derecho patrimonial. Eso es un poco el tema que plantea la necesidad de distinguir entre actos jurídicos de familia y actos jurídicos patrimoniales, con las consecuentes diferencias que habíamos visto en la clase anterior. Bien, bueno, después habíamos comenzado a ver esta siguiente clasificación que distinguía entre actos jurídicos unilaterales y bilaterales, y también habíamos dicho que era una clasificación
que se hace atendiendo al número de partes necesarias para la formación del acto. ¿Ya? Y habíamos analizado en primer lugar la de los actos jurídicos unilaterales. Pero también en los bilaterales hay algo que decir en cuanto a que efectivamente aquí estamos frente a el acto en que se requiere la voluntad de dos partes para nacer a la vida jurídica. ¿Ya? Generalmente se asocia la idea del acto jurídico bilateral con la convención. ¿Ya? Y la convención, efectivamente, a su vez, es asimilada con el contrato. Si ustedes se van al artículo 1438, van a encontrar que ahí está la definición de contrato, señalándose que, efectivamente, la convención o contrato, es decir, haciendo símil, haciendo sinónimo ambas expresiones, lo que ha sido discutido allí en un debate, al parecer, netamente doctrinario, porque son pocas, o Hernán Corral menciona que podría existir una diferencia de tratamiento entre el contrato y la convención, pero la mayoría de los autores sostienen que contrato y convención, a pesar de que entre ellos existe una relación de género y especie, a pesar de eso, en ambos casos el tratamiento sería igual en cuanto a normativa jurídica. Bien, bueno, establecido entonces que podemos aquí encontrar las convenciones, diremos entonces que en este caso es la manifestación de voluntad de dos o más partes destinadas entonces a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Cuando nosotros decimos crear, aparece una institución fundamental del derecho, la acabo de decir, que es el contrato, definido en concepto crítico en el artículo 1438. Ahora, también está la posibilidad de que la convención modifique, la convención puede modificar efectos jurídicos, piensen ustedes, por ejemplo, cuando las partes convienen en darse más plazo para pagar una obligación que habían convenido un tiempo atrás. Bien, y por último, también puede extinguir derechos y obligaciones. Un típico acto jurídico que extingue obligaciones es el pago. El pago, la prestación de lo que se debe. Eso es el pago. Bueno, esto entonces efectivamente son los objetos o fines que puede perseguir una convención. Más adelante, ustedes se van a encontrar en la literatura con que hay una clasificación del contrato, que distingue a su vez entre contrato unilateral y contrato bilateral. Esta clasificación, aquella, la de allá, la del contrato, que también reconoce los mismos términos, pero no es lo mismo, se hace atendiendo aquella al número de partes que resultan obligadas. Por eso allí, ahora, mientras van escuchando este video, revisen su código en el artículo 1439, se van a encontrar con que existe esa clasificación y atiende al número de partes que resultan obligadas. Por ejemplo, en una compraventa resultan obligados el vendedor a entregar la cosa y a sanear, después vamos a ver, la cosa. Un saneamiento que efectivamente puede ser un saneamiento de la evicción o un saneamiento de los vicios redimitorios. Ahí pueden revisar el artículo 1824 y también pueden revisar el artículo 1871. ¿Por qué? Este último. Porque así como el vendedor es obligado a entregar y sanear la cosa, el comprador queda obligado a ¿qué? Dígalo usted, a pagar el precio.
¿cierto? En ambos casos entonces se nota y aprecia que es una obligación, es un contrato bilateral porque ambos resultan obligados. Pero también existen otros contratos. Piensen ustedes, por ejemplo, en un comodato, que para que ustedes lo identifiquen, el comodato podría ser como ejemplo, podríamos citar como ejemplo el préstamo que hace la biblioteca. ¿Quién es el único obligado? En este caso el alumno, a restituir el libro que le han prestado al final del plazo. Un solo obligado. Si es uno solo el obligado, entonces el contrato es unilateral. El mundo de los contratos es de la máxima relevancia. ¿Eh? Ustedes van a llegar dentro de estos civiles, en unos 2 semestres más, al curso que se denomina contratos, precisamente porque está destinado a estudiar todos los códigos, al menos que regula el Código Civil chileno. Sin embargo, los contratos en términos de importancia van mucho más allá que lo que regula el código, por un principio fundamental, que nosotros lo vamos a ver cuando analicemos el primer elemento del contrato, que es la voluntad, y el principio que deriva de este requisito es la autonomía de la voluntad. Gran principio de nuestro sistema, no solo hoy día de derecho privado, sino que incluso con reconocimiento constitucional. El artículo 1 de la Constitución señala que efectivamente el Estado debe garantizarle a las personas el que puedan desarrollar se puedan desarrollar en su máximo material, sobre todo en este aspecto que no lo espiritual, pero en lo material, que es donde influye mucho el contrato. Lo mismo el artículo 19, número 21, donde está la libertad económica para efectivamente llevar adelante cualquier actividad. Eso deriva precisamente de este principio que es la autonomía de la voluntad, que lo veremos en seguramente unas 2 clases más. Bien, bueno, entonces aquí tenemos estas convenciones que son los típicos actos jurídicos bilaterales. Pasemos a una tercera clasificación que distingue entre los actos onerosos y los actos gratuitos. Nosotros, yo creo que nos hemos enfrentado en el último tiempo a una gran discusión entre aquello que el ser humano debe recibir como un acto gratuito de parte, por ejemplo, de la autoridad, y el acto en que yo debo dar algo a cambio si pretendo recibir un beneficio. ¿Ven? Entonces eso hace que en el tráfico jurídico se vayan distinguiendo actos en los que las personas deben dar algo a cambio de lo que pretenden y el acto pasa a ser oneroso, o simplemente deben esperar el beneficio gratuito. No hay una definición de acto jurídico gratuito ni una definición de acto jurídico oneroso. Sin embargo, en el artículo 1440, nosotros nos podemos encontrar con que acá los contratos pueden ser contratos onerosos o gratuitos. Y de ahí entonces la doctrina toma este concepto de la utilidad. Hay gratuidad cuando solo una de las partes se grava en beneficio de la otra. Solo una de las partes recibe la utilidad, sufriendo la otra el gravamen. En cambio, es oneroso allá en los contratos cuando ambas partes se gravan en beneficio de la otra. Es decir, reciben un beneficio ambas, pero ambas también se gravan. Hay utilidad para ambas partes y hay gravamen para ambas partes. Retomando entonces los ejemplos contractuales, citemos el arriendo. El arriendo. Aquí, en este contrato, yo entrego una cosa. Yo soy el arrendador y entrego, supongamos, un inmueble para que otro lo use, lo goce. Pero ese otro, para gozar de ese uso, para gozar de ese arriendo, debe pagar una renta. ¿Ven? Ambos
se benefician y ambos se graban. ¿Ah? Esa es la dinámica que tiene efectivamente un contrato oneroso, porque ambas partes se graban en beneficio recíproco, pero también hay utilidad, bien digo, recíproca. Bien, ahora, ¿cuándo los contratos o qué contratos ustedes pueden encontrar que son contratos onerosos? La compraventa, el arriendo, el mandato también, al menos por regla general, también el contrato de sociedad, son contratos en los que efectivamente no hay reciprocidad en el beneficio ni en la obligación. Ahora, en el caso de los contratos gratuitos es cuando no hay contraprestación. Técnicamente podríamos mencionar, por ejemplo, el contrato de comodato que hemos mencionado recién. Efectivamente, si no pago nada, no hay un reporte, la persona entrega, en este caso la biblioteca entrega el libro, pero no percibe nada. Acá, ¿bien? Hay una gratuidad, y lo mismo si el depósito es depósito puro, es decir, yo, por ejemplo, dejo mi mochila en el casillero del supermercado. ¿No? Entonces, hay un contrato de depósito ahí. El supermercado se obliga a la custodia y a la devolución cuando yo pase a retirar. Pero no hay cargo para mí en ese caso. Solo yo recibo el beneficio de la custodia y el uso, y el supermercado se obliga a ese uso y a esa custodia, y por supuesto, perdón, a esa custodia y a esa obligación de restituir. ¿Ya? Rectifico ahí porque parece que dije un término erróneo. En este caso, el supermercado, el que está obligado a conservar, a custodiar la cosa, y en el momento en que yo pase, retiro. Yo soy el beneficiado porque me custodian este bien. Bueno, dicho eso, entonces encontramos esta definición. Ahí luego ustedes pueden encontrar a continuación del artículo 1440 el artículo 1441, que va ahondando un poquito más en cuanto a si el contrato oneroso puede ser también un contrato aleatorio o puede ser conmutativo, según si efectivamente la prestación es equivalente a lo que da el otro. Si no es equivalente, sino que lo que yo espero es solo una contingencia incierta de ganancia o pérdida, es decir, hay una alias, en ese caso el contrato es aleatorio. ¿No? Podría ser el ejemplo más clásico que menciona nuestro código, la suerte. Ahí en el artículo 1813 se pueden encontrar precisamente con este tipo de, por ejemplo, un contrato de compraventa aleatorio, y también hay otros que veremos más adelante. Bien, ahora, en cuanto a la clasificación siguiente, esta es bastante importante. Distingue entre actos formales y actos no formales. ¿A qué se refiere las formas? ¿Cierto? Estas son exigencias externas que impone la ley. Son requisitos externos al acto, pero que la ley los exige con distintos propósitos. ¿Ah? Cuando el acto no está sujeto a ninguna exigencia o requisito externo al acto, a ninguna forma, entonces el acto toma la categoría de acto no formal. Un caso clásico, en este caso, serían los actos consensuales, aquellos que se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes, como dice el artículo 1443, para que allí lo revisen porque se refiere a este punto. Bien, ahora, en lo formal he dicho yo que estas formas externas pueden ser exigidas por el legislador con distintos propósitos. Yo he anotado esos propósitos. Aquí tenemos que pueden ser exigidas por vía de solemnidad, por vía habilitante, por vía de publicidad y por vía de prueba. Bien, en un próximo entonces video vamos a analizar esos fines que puede perseguir el legislador al establecer un acto formal. Mientras tanto, quiero que piensen en los siguientes actos. ¿Cómo se ejecuta o cómo se celebra un matrimonio? Ustedes han ido, a lo mejor algunos, y saben
qué se hace en ese material. Y también quiero que analicen contratos como, por ejemplo, cuando toman la locomoción o cuando compran un café. ¿Ah? ¿Qué se requiere? ¿Qué aspectos ven ustedes rodean de tarea para hacer el análisis con la observación de ustedes y luego hacemos la retroalimentación acá? Bien, entonces dejamos hasta aquí este video y pasamos al segundo.